no sé si saben, bueno, no sé si vieron, hay una película, a ver si saben cuál es. Es una película que la anunciaron que era para niños, pero yo cuando la vi dije, esta trama es un poquito más elaborada como para que sea para niños. Es una película animada y es una película donde los protagonistas al principio no se caen bien. En las historias se llama que son antagonistas, porque uno de los personajes es rebelde y es así tranza y anda siempre así con sus trácalas, y el otro personaje es una persona que lucha por la justicia, que quiere cumplir sus sueños, que está rompiendo todos los estereotipos, y entonces, y el otro cumple el estereotipo, pero al 100%, hace lo que se espera que un personaje como él haga, y el otro personaje no. El personaje que es muy trácalas es hombre, y el personaje que es así, que quiere cumplir sus sueños y romper todos los estereotipos es mujer. ¿Y qué más les puedo decir? ¿Alguien ya sabe qué película es? Zootopia. Entonces, al principio los personajes no se llevan bien, porque él es alguien que quebranta la ley y ella es alguien que está así a favor de cumplir la ley exactamente. Entonces, pero a medida que se van conociendo, se van comprendiendo y se van agarrando cariño, y a cómo va pasando la película, empiezan a trabajar juntos y finalmente terminan trabajando con un objetivo en común y se ayudan el uno al otro al final de la película. Entonces, el mensaje de hoy se llama conocer, amar, servir. Y entonces, así como en la película de Zootopia, primero se tuvieron que aprender a conocer, después se tuvieron que agarrar cariño para poderse ayudar el uno al otro, porque al principio cuando no se tenían afecto y no se conocían, pues lejos de ayudarse se ponían así, uno le metía el pie al otro y el otro le hacía una broma y se transeaba al otro, y luego ella también le hacía ahí una ¿cómo se dice? Una como mañosada para ponerle un cuatrito, y entonces vamos a ver que en nuestras relaciones familiares tenemos que vivir estos 3 pasos. Vamos a ir de entrada a Gálatas, al libro de Gálatas en el capítulo 5, todas las citas que vamos a leer el día de hoy, las 39 citas que traigo, no es cierto, no es cierto, bueno, 40, para ser sincera, no es cierto. Van a ser de la Reina Valera de 1960, para no agobiarlos cambiando los que traen Biblia electrónica. Gálatas 5, 13, 14, vamos a leer, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos aquí en este texto que uno de los propósitos de la libertad a la cual Cristo nos ha dado, nos ha puesto a vivir, es para servirnos unos a otros. Y aquí en el texto dice que en esa libertad nosotros la vamos a usar para servir. Y es muy importante que nosotros entendamos que esta libertad debe de producir un fruto. Dice la palabra de Dios en los evangelios que por sus frutos lo van a conocer a la gente. Es decir, uno va a saber que el árbol es un manzano porque ahí se van a ver las manzanitas. Uno va a saber que un árbol es un toronjo porque ahí se ven las toronjitas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a mostrar que somos hijos de Dios y que vivimos para Cristo y que amamos a los demás por los frutos que damos.
no es importante que entendamos que si estamos en la libertad de Cristo, nuestras actitudes buenas, cristianas, de buen testimonio, tienen que ser un fruto, no son un requisito para la salvación. Entonces, hablando un poquito de las actitudes, este versículo nos habla del amor. Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y me quiero detener un poquito en esta palabra amor, porque cuando uno está aprendiendo a dar a los demás, por ejemplo, ahora que Dani empiece a hablar y que empiece a expresar sus necesidades, él va a tener que aprender, aparte de hablar, a decir por favor y gracias. ¿Sí? Entonces, algunos adultos creo que a veces no aprendimos esa lección muy bien porque a veces se nos olvida, pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas, las empezamos a hacer a veces primero de una manera como mecánica o por obligación. La primera vez que tú a un niño le dices que levante lo que se cayó, pues se te queda viendo así como, mamá, ¿no era ese el propósito de tu vida? Levantar todo lo que yo tiro, porque los bebés tiran la sonaja y ya que no falta quien se la levante. Y luego la tira y la levanta, y la tira y la levanta. Porque el bebé está aprendiendo acción, reacción y está aprendiendo a dimensionar qué tan lejos, los espacios, su psicomotricidad, etcétera. Pero cuando nosotros estamos aprendiendo a dar lo que sea que estemos dando, o a servir, o a ayudar, o a amar, a veces tenemos que cumplir ciertos pasos y a veces lo hacemos por obligación. Pero nuestra meta final tiene que hacer que lo hagamos por amor, porque dice aquí, sino servíos por amor. No dice servíos rezongando, servíos pataleando así, zapateando de coraje, o haciendo así como chupándose los dientes, o respirando así de, bueno, y ahí vas, ¿no? Dice que por amor, ese debe ser nuestra meta. Jesús, no lo busquen, pero en el Evangelio también él dice, es mejor hacerlo zapateando y rezongando y hacerlo, que decir, oh, sí, yo lo voy a hacer, y besos, flores y corazones, y no hacerlo. Ese es paso 1. Hacerlo no importa cómo, pero la meta final es hacerlo por amor. Servirse por amor unos a otros. Y no sé si ustedes, ¿cuántos de aquí han leído la Constitución de los Estados Unidos mexicanos? Cachitos, casi todos hemos leído cachitos, a menos que hayamos estudiado leyes, pero casi todos hemos leído el cachito que nos tuvimos que aprender en la escuela o que lo vimos en algún comercial y tuvimos que leer el artículo, etcétera. Pero hay un artículo en la Constitución mexicana donde los papás estamos obligados, los que somos papás, estamos obligados a darles, entre otras cosas, zapatos a los hijos. A mí me llamó mucho la atención que, ¿cuáles son las obligaciones de un papá o de una mamá? Es, entre otras cosas, darle unos zapatos adecuados para su edad y para el clima. Me llamó la atención, así como de, o sea que si vive en la sierra o al pie del Nevado de Toluca, pues unos guaraches no cumplen, ¿no? Pero por obligación, los papás debemos de proveerles zapatos a los hijos. Si tú le compras a tu hijo o si tu papá te compra un zapato, ¿cuáles serán los zapatos más baratos? ¿De 100 pesos? Así unos usados, no de segunda, de tercera mano en un tianguis, y te quedan y cumple con las inclemencias del tiempo. Tu papá ya cumplió, aunque los zapatos estén feos, horribles. Tu papá ya cumplió la ley. ¿Sí? Entonces, ojo con esa parte. Pero ¿cuántos papás de los que estamos aquí hemos comprado zapatos usados de tercera vuelta en un tianguis a 100 pesos? Entonces, a lo mejor yo una vez hace mucho porque no tenían dinero, ¿no?
Pero normalmente los papás, como amamos a nuestros hijos, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que por lo menos en una fecha especial del año, Navidad, su cumpleaños, Día del Niño, día de lo que sea, comprarle los zapatos que el niño o que la niña quiere. Hacemos un esfuerzo para comprar el mejor zapato que nuestro bolsillo puede adquirir. Y si sabemos que al hijo o a la hija le gustan los tenis Jordan, por ejemplo, pues uno hace un cochinito y entonces dices, bueno, porque te amo, voy mucho más allá de lo que la ley me exige. Pero eso de mucho, mucho, mucho más allá es algo literal con los tenis Jordan. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, hacemos más allá. Otra cosa que exige la Constitución es dar vestido. No dice de qué marca, no dice de qué estilo, no dice de qué tipo de tela. Mientras los hijos anden vestidos, ya cumplimos con la ley. Pero cuando uno ama a los hijos, a ver qué se te ve mejor, a ver qué color te gusta, a ver, y vamos viendo según las posibilidades económicas hasta dónde más podemos dar. Porque cuando amamos, damos de más. Ya Saúl lo ha dicho muchas veces al final del servicio. Cuando nosotros amamos, ponemos todas nuestras fuerzas y todo nuestro entusiasmo y todo nuestro ser en ir más allá. Si la persona me cae gorda, ya no hablando de los hijos, ahí está, para cumplir. Pero si la persona nos cae bien es, ¿qué más te puedo dar? ¿Qué más te puedo poner? ¿Qué más te puedo servir? Y nomás nos falta aventar petalitos así por donde la persona va caminando. Porque cuando amamos somos más sueltos, somos más dadivosos, somos más solícitos, somos más acomedidos, somos más enfocados hacia la otra persona. ¿Sí? Nos damos más, estamos más entregados. ¿Quiénes de ustedes de aquí le han tenido que regalar algo a alguien que apenas conocen? A veces, iba a decir el ejemplo de la maestra, pero aquí a la maestra la conocen muy requete bien y le tienen mucho cariño, entonces no voy a poner el ejemplo de la maestra, pero a alguien del trabajo o a un familiar que no es un familiar muy cercano tuyo, entonces compras algo que dices, pues para salir del paso, pero cuando es un regalo para una persona a la que le tienes mucho cariño, te esmeras en comprarle algo lindo, en comprar, o en a lo mejor tú dices, como le tengo tanto aprecio, le voy a hacer su comida favorita, o le voy a hacer un pastel, yo lo voy a hacer, o le voy a hacer yo una tarjeta, etcétera, porque cuando servimos con amor, cuando damos con amor, hay una diferencia en lo que damos, hay una diferencia en lo que hacemos. Entonces, si volvemos al tema del mensaje de hoy, es primeramente, conozco a los miembros de mi familia, los sirvo con amor o los sirvo por obligación, nomás para cumplir con la Constitución mexicana. Ahora, en la Constitución, los hijos también tienen, no solo derechos de los niños, también tienen obligaciones los niños, ¿eh? Entonces, ojo con eso. El versículo que leímos dice, sino servíos, el 13, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si usamos la libertad de Cristo para satisfacer los deseos egoístas de la carne o para servir a los demás. Yo no digo que nunca estemos así terriblemente cansados o a veces nos sentimos mal y entonces estamos un poco imposibilitados de demostrar ese amor que le tenemos a los miembros de la familia. Pero son las menos de las veces, son las mínimas ocasiones en las que no nos sentimos bien y el resto del tiempo podemos dedicarnos, como dice la Biblia, a servir a los demás.
una de las formas más comunes de satisfacer los deseos de la carne, en vez de servir a los otros miembros de la familia con amor, es la falta de educación. Hablamos de la manera incorrecta, entonces ya no sirvo a los demás con amor. Tiro la basura donde se me da la gana, entonces ya no sirvo a los demás con amor. Produzco basura y ahí la dejo. Por ejemplo, me como un plátano y dejo la cáscara en la sala, en la recámara. Espero que no en el baño, pero donde sea. El chiste es que no recogemos. O cuando hay un lugar donde hay una fila, nos metemos a la fila. O nos arrebatamos las cosas, o no decimos por favor y gracias. Entonces así, en vez de servir a los demás con amor, estamos satisfaciendo los deseos de la carne. La Biblia tiene muchos vocablos en el hebreo y el griego que hablan de servir. En este versículo solamente pues se menciona uno de ellos, pero cuando hay una palabra en la Biblia que se dice muchas veces y de muchas maneras, quiere decir que es un tema importante en la Biblia. Entonces cuando nosotros servimos a los demás, espérenme por qué. Ya, no veía allá. Cuando en la Biblia se repite lo mismo muchas veces o de muchas distintas maneras, quiere decir que es un tema muy importante. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que queremos demostrar y gritar a los cuatro vientos que somos hijos de Dios, nuestra actitud de amor y de servicio deben de ser manifiestas. Vamos a ir por favor ahora a 1 Corintios 10:24. Primera de Corintios 10:24, Reina Valera 1960, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En varias escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, a nosotros se nos enseña que antes de pensar en nosotros, pensemos en los demás, que le demos prioridad a los demás. ¿Por qué? Porque ello prueba el amor verdadero. Y hay una palabra que está muy pasada de moda, ya casi no la vemos en ningún lado tristemente, pero que si nosotros somos hijos de Dios y si alguien nos pregunta, el otro día fui a urgencias y me preguntaron, ¿religión? Y yo me quedé pensando, pues no, ninguna, le dije, porque dije, pues no, yo tengo una relación, solo lo pensé, no se lo dije, yo tengo una relación personal con Dios, pero me quedé pensando cuánta gente contestará acerca de si tiene una religión o no, de si cree en algo o no. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, se nos tiene que notar. Y esta palabra que está de no moda, así como de antimoda, que ya nadie se acuerda de ella, es una palabra que se llama abnegación. Y abnegación significa sacrificio, si ustedes lo buscan en el diccionario, sacrificio o renuncia voluntaria de una persona a pasiones, a deseos o intereses en favor del prójimo. Entonces, esto quiere decir, aquí según con el versículo de ninguno busque su propio bien, sino el de otro, la Biblia nos está diciendo que tenemos que ser abnegados, que tenemos que pensar en sacrificar o renunciar a lo que yo quiero a favor de la otra persona. Y por eso les digo que es una palabra que ahorita no está de moda, porque ¿qué es lo que en todos lados vemos ahorita? Mis derechos. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a que mis necesidades sean satisfechas. Tengo derecho a muchas cosas. La Biblia habla acerca de actitudes, pero nosotros decimos, tengo derecho a descansar. Cuando llego a la casa tengo derecho a ver la tele. Vengo muy cansado, tengo derecho a que alguien me haga un masajito en los pies, a que me den un vaso de agua. Tengo derecho a no tener que hacerlo todo yo. Y mire, la verdad, las mujeres luego somos muy extremosas y o nos hacemos las víctimas
o nos ponemos así en modo nazi de, es que todo lo tengo que hacer yo, si yo no lo hiciera, nadie lo haría en esta casa, a ver, y ya rezongando hacemos las cosas en general. Hay una película que la verdad, yo no sé si ustedes la vieron, pero que se llamaba algo de las mamás rebeldes, donde las mamás ya no querían hacer el pavo de Navidad, ni decorar la casa, los que la decoran, ni nada, porque estaban muy hartas de ellas tener que ser sacrificadas. Y yo dije, mira, qué buena cosa les están enseñando a las nuevas generaciones. Antes ser mamá era sinónimo de abnegación, en buen plan, en un plan bíblico. Las mamás atendían a los hijos, al esposo, hacían de comer, limpiaban la casa y enseñaban a los hijos a que ayudaran. Y el esposo trabajaba, no era raro que un esposo fuera desobligado en su casa. Cada quien era abnegado. Estoy hablando de hace como 5,000 años, no es cierto. Estoy hablando de hace algunas décadas, que era como el rol típico de la familia. Y entonces se levantaron las mujeres por ahí en los 60s y en los 70s y dijeron, no, ya no vamos a ser abnegadas, olvídense que yo voy a saber hacer un huevo revuelto, me voy, dije, y se fueron. Y dejaron a una generación de chiquillos que a lo mejor tú y yo somos esos chiquillos, no lo sé, pero chiquillos que se criaron solos y que se educaron solos. Entonces, esa actitud de cero abnegación no solo está en las mujeres, está también en los hombres, está en los adultos, está en los jóvenes y está en los más chicos. Queremos que primero se nos atienda a nosotros. En una ocasión hablaba con una joven que da clases en una high school en Estados Unidos y ella me decía, es que los chicos de ahora, mis alumnos de ahora, son bien merecedores. Porque ya no, si estoy explicando y ellos están ahí en Instagram, en su celular, o están en alguna otra red social, o se están mandando mensajes entre ellos. Y si yo los regaño para que pongan atención a la clase, me hacen un escandalazo con el director de la high school, porque yo los regañé, porque violenté sus derechos a la comunicación. Y yo dije, ¿qué? No, le dije, en México no pasa eso. En México todos ponen atención, en México todos piensan primero en los demás, todos son bien respetuosos, todos son bien amorosos y hacen lo que tienen que hacer. No, en México eso no se da. Nadie exige sus derechos, nadie exige, no me molestes, ahorita no me molestes porque necesito mis 15 minutos que se convierten como en 3 horas. Nadie, no, en México eso no pasa. Entonces, yo quisiera preguntarte, y si tú sabes cuál es el bien de la otra persona con la que vives. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué es el bien para la otra persona? A lo mejor para la persona con la que vives, el bien es que le digas que le quieres. Es que nunca me dices que me quieres. Para los niños tal vez es que le des un abrazo y ese es todo su bien. A mí me da mucha risa que los niños se descalabran, pero si su mamá o si su papá los abraza, ya, no importa. No, que si el dólar, que si México, que si el fútbol, que si las olimpiadas, que si las votaciones, nada. Están todos ahí con el chipotazo, pero mamá o papá los abrazaron y ya, el mundo se les arregló. Entonces, tal vez para la otra persona con la que vives, el bien significa pasar tiempo juntos. Tal vez significa que le compres un detallito de vez en cuando, aunque sea de 100 pesos del tianguis de la tercera vuelta, no de la segunda. Tal vez es que le hagas piojito y le des una papachada. Tal vez es que le escuches todo lo que tiene que decir. ¿Qué es el bien para la otra persona? Sabemos cómo vamos a servir con amor,
como vimos en el texto anterior, si ni siquiera conocemos? Para amar tenemos que conocer. Primero tenemos que conocer. Entonces yo en mi casa, ayer ya cuando veníamos de regreso, veníamos haciendo algunas remembranzas de la reunión familiar, y entonces yo veía, dije, pues, para mi esposo, ¿qué es importante? Para mi esposo es importante, a él le encanta que desayunemos juntos. Entonces, en la medida de lo posible, desayunamos juntos. Desde que éramos novios, siempre le gustaba que si tenía una vuelta o un mandado que hacer, iba por mí hasta mi casa y hacíamos todos los mandados, y hasta la fecha, así es, tengo que ir al lado, vamos, siempre. Le gusta que lo acompañe. Para él, eso es el bien, que yo lo acompañe. Entonces, nosotros tenemos que saber, le gusta que le haga de comer, le gusta que lo acompañe. Yo sé que para él eso es el bien. Para uno de mis hijos, el bien es que escuche todo lo que tiene que decir. Con atención, que disponga de mi tiempo para escuchar. Que si ando en la calle me acuerde de comprarle un chocolate, aunque sea chiquito. Yo tengo que aprender a conocer, me ha tomado algunos años, pero aprender a conocer que ese chocolate, aunque sea chiquito, es importante. Tengo otro hijo y para ese hijo lo más importante es al revés, que le dé tiempo de calma, de paz y de tranquilidad, sin gritos ni sombrerazos. Y que si a la hora de hacer de comer las cosas pueden tener queso fundido encima, mejor. Todo con queso sabe mejor. Entonces, yo ya he tenido que aprender a hacer eso. Si a cada uno yo los entrevistara ahorita para que quedara grabado, sabríamos que es el bien para la otra persona. Y son ejemplos muy simples, de comer y de la convivencia de todos los días. Pero hay cosas que son el bien, que son un poquito más profundas, más personales, que se necesita un tiempo especial para que la otra persona revele qué sería el bien para esa persona. Entonces, nosotros tenemos que saber. ¿Y sabe qué? Se vale investigar. Muchas veces la televisión y el cine nos han dicho, es que si tú amas, tú vas a adivinar. Si tú amas, tú vas a saber escanear a la persona y poder descifrar lo que esa persona quiere de regalo de cumpleaños. Y ahí estamos. Ahorita voy a saber qué es lo que quiere la persona de cumpleaños. Tan fácil que decir, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué tiene difícil caminar 5 pasos a donde está tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, lo que sea que vive contigo en tu casa y que te diga? ¿Qué tiene de malo? No es pecado preguntar, pero es que si me pregunta no vale. Y el 14 de febrero hay un montón de mujeres llorando porque no les preguntó y no supieron, los pobres hombres, que de pilón cobran el día 15, no el 14. Entonces, se vale preguntar, se vale. Es más, si preguntas, a lo mejor hasta van a quedar más bien, van a quedar mejor. Más mejor, mijo. Entonces, yo les comentaba hace algún tiempo a los jóvenes que cuando nosotros pensamos primero en los demás, las familias son más unidas. Mucha desintegración familiar se da en estos días porque todos los miembros de la familia piensan primero en ellos. Si todos los miembros de la familia, porque yo sé que por ahí alguien está pensando, pero van a abusar de mí. Si yo soy la abnegada de la casa, les voy a extender la mano y me van a agarrar el pie. Pero si todos
todos somos abnegados por igual, y si todos extendemos esa abnegación hacia los demás y nos dedicamos a conocer, a amar y a servir en la misma manera, la familia va a estar más unida, porque yo voy a estar sirviendo a mi esposo y a mis hijos, y mi esposo va a estar sirviéndome a mí y a mis hijos, y mis hijos van a estar sirviéndose entre ellos y sirviéndonos a nosotros, y todos vamos a estar en ese mismo ciclo de conocer, amar y dar, y la familia va a ser feliz. No sé si algunos de ustedes saben, pero ocasionalmente escribo un blog. Y la última entrada de ese blog fue hacer una encuesta a las parejas que tenían 20 años de casadas o más. ¿Cómo le hacen? ¿Cuáles fueron las 3 principales cosas que ellos dicen para haber logrado 20 años juntos o más? Y ahorita todavía estamos en la fase de respuestas. Pero es bien curioso que el primer resultado del estudio con el que yo me encontré es que casi no hay parejas que llegan a los 20 años de casados. Así es muy impresionante. Casi no hay parejas que llegan a los 20 años, sí, así es, mi Dani, impresiona mucho. De hecho, el año pasado un matrimonio que tenía 26 años de casados y 5 hijos se separaron porque hubo ahí unas cuestiones difíciles, pero dices, ¿cómo después de 5 hijos y 26 años de casados dices adiós? Pues porque cada uno quiso sus intereses personales. Ya no quiso poner primero a los demás y quiso poner sus intereses primero. Entonces, cada uno busca su propio bien y nunca busca el del otro. Y entonces, pero si nosotros aplicáramos este simple versículo a las cosas de todos los días, nuestra familia sería más unida, estaría más feliz, porque todo mundo se sentiría amado. No se sentiría la oveja negra de la casa, no se sentiría el que es que atienden a todos y a mí nadie me hace caso. Nadie se sentiría abandonado. A veces el que se siente abandonado así es uno de los hijos. A veces el papá, a veces la mamá. ¿Por qué? Porque cada uno anda viviendo sus días fijándose en sus propios intereses y no en el de los otros miembros de la familia. Entonces, si queremos como hijos de Dios mostrar ese amor de Dios, pensemos primero en los demás. Conozcámoslos para que los podamos amar y para que los podamos servir. Vamos a ir por favor a Gálatas 10. Igual la Reina Valera 1960. Gálatas 6, versículo 10. Me brinqué el capítulo. Gálatas 6, versículo 10. 6:10. Versículo 10 leemos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este es un versículo muy conocido, no me voy a detener mucho en él, solamente quiero puntualizar algunas cositas, y una de ellas es que dice, según tengamos oportunidad. Oportunidad en la Biblia no es, pues es que no tengo tiempo ahorita, porque fíjate que ya va a empezar la serie, programa, novela, noticiero, partido, lo que sea, entonces no tengo tiempo, no tengo oportunidad. Si tuviera oportunidad, con mucho gusto, pero sabes que no tengo oportunidad. En la Biblia, la palabra oportunidad, en resumen y después de todos los vocablos, significa mientras estés vivo. Entonces, si estás vivo, tienes oportunidad. Estamos en el tiempo de la siega, estamos en el tiempo del Nuevo Testamento, de la ley de Cristo, de la ley de la gracia. Entonces, si respiras y te palpita el corazón, tienes oportunidad. Una vez yo hablé con un médico y me dijo que cuando hay una crisis médica que pone en riesgo la vida de una persona, ya sea por un accidente o por una enfermedad, los doctores tienen 3 prioridades. Y a mí me llamó mucho la atención que
que esa persona, sin conocer a Dios, me dijera, los doctores tenemos 3 prioridades. Lo primero en una crisis de salud es salvar la vida. Lo segundo es preservar la función de los miembros o de los órganos del cuerpo. Y la tercera prioridad es cuidar la estética. Entonces, lo primero, si está en una crisis de salud, es que vivas. Como sea, que te salven la vida los doctores. Ya vivo, ok, que las piernas le vuelvan a funcionar, que sus órganos sigan funcionando, que ninguno colapse, y es que salvó la vida, pero ya no puede caminar. Bueno, se cumplió la primera prioridad, pero la segunda prioridad a veces sí se cumple y a veces no. Entonces, y la tercera prioridad es la estética. Ok, ya vivió, sí pudo caminar, pero le quedó una cicatriz horrible. Híjole, ¿cómo va a vivir con esa cicatriz horrible? Para los doctores es la última prioridad. Es la última. ¿Por qué? Porque primero la vida, luego la función y luego la estética. Así nosotros, si estamos vivos, tenemos oportunidad de servir a los demás. Como dice aquí en la Escritura, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ya en el versículo anterior hablamos acerca de lo que es hacer el bien. Y dice a todos, al que me cae bien, al que me gusta, al que sí quiero, al que sí tengo ganas, a todos, a todos. Hay que pedirle sabiduría a Dios para saber servir y demostrar demostrar el amor a todos según su necesidad. No le vamos a demostrar el amor igual a la persona con la que vivimos que con la que no vivimos. Hay que tener también discernimiento y sabiduría para demostrar ese amor. Pero de alguna u otra manera tiene que llegar a todos. No vayan a salir como Pedro Infante y Jorge Negrete, que tenían amor para todas las muchachonas. Por favor, hay diferencia. Entonces hay que pedir sabiduría, pero al final de cuentas la Biblia nos dice que en toda ocasión, siempre y a todos. Y luego dice a la familia de la fe. Este versículo no quiere decir que a los que son creyentes les pongas la bandeja de plata y a los que no lo son les saques la lengua. Eso no quiere decir ese versículo. Por favor, entendamos eso. Y les voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, hace como un mes más o menos, en el cine, en Cinépolis, estuvo una película que se llamaba, creo que se llamaba Pablo, ¿verdad? La película era del apóstol Pablo. Y entonces una amiga la fue a ver en inglés aquí a Galerías, y entonces dice que el cine estaba lleno y que a ella le gusta salirse, esperarse hasta el final, ya que se salieron todos para no andarse atropellando porque tiene niños pequeños, y a ella se salía al último. Entonces que cuando ella iba saliendo, llegaron los chavos ahí del cine que recogen y preparan la sala para la siguiente función, y que los oyó que estaban rezongando y que dijo, no que muy bíblicos, sino que muy cristianos, miren más el basurero y el cochinero que dejaron en la sala. Ay, dice ella, yo sentí, aunque yo iba cargando con mi bote de basura, porque yo sí saco la basura y la pongo en su lugar, me dio tanta vergüenza que los chamacos del cine dijeran eso, porque como dice la Biblia, el nombre de Jesucristo es blasfemado entre los gentiles por nuestra causa. Entonces también tenemos que servir a los que no conocen a Dios. ¿Yo cómo voy a servir al niño que trabaja en Cinépolis recogiendo mi basura y sacándola para que él no tenga tanto trabajo? Así, aunque yo no lo conozco, lo puedo servir. A lo mejor no le puedo pagar la universidad, pero puedo no dejarle basura en mi lugar, dejarle mi lugar limpio. Pero ¿por qué dice la Biblia mayormente a los de la familia de la fe? Porque cuando nosotros servimos a la familia de la fe, el evangelio llega a otro lugar. La palabra de Dios se extiende hacia otras personas. Por eso Pablo dice, principalmente a los de la familia de la fe, ¿para qué? Para que el evangelio se esparza y llegue a las otras personas. ¿Cuántos de aquí tenemos miembros de nuestra familia que no conocen al Señor? Todos, ¿verdad? Todos. En algún punto, todos. Entonces, esas personas tienen que ser alcanzadas por el evangelio. ¿Y cómo van a ser alcanzadas? No necesariamente porque les demos un bibliazo, sino porque nuestra manera
de servir, dice, y así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo he conocido muchas personas que dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios, porque ellos que dicen conocer a Dios y que son una familia de Dios, ve cómo se tratan. Yo no quiero eso. Si ellos que dicen conocer a Dios se gritan y se golpean y se pelean, ¿qué Dios me van a ofrecer a mí? Así estoy mejor. Entonces, si yo no sirvo a la familia de la fe, pues ni me voy a edificar a mi propia casa, pero tampoco voy a edificar al perdido, al que no conoce a Dios. No le voy a poner el ejemplo. Entonces, nosotros somos un impedimento en esta situación para que el evangelio se esparza. Y no que se esparza allá a Tanzania, que se esparza a la casa de al lado. A veces a la habitación de al lado. Nos vamos a ir allá atrásito unos versículos a Gálatas 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando nosotros estamos con Cristo como nuestro eje de vida, somos capaces de mostrar el amor así como Él lo mostró. Que una de las cosas que hizo fue llevar todas nuestras cargas en la cruz. Nosotros asimismo podemos llevar las cargas unos de los otros y cumplir su voluntad. ¿Cómo podemos llevar uno las cargas de los otros? Pues siendo solícitos en ayudar. Otra vez, se vale preguntar. Esposo, esposa, hijo, hija, hermano, papá, mamá, hermana, hermanito, hermanote, hermano mayor, hermano menor. ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy a llevar tus cargas? Y todos diríamos, ay, si alguien me preguntara eso en algún momento de mi vida. Se vale preguntar. ¿Sabe por qué? Porque a veces no tenemos idea de las cosas que anda cargando la persona con la que vivimos. Y tú dices, es que no se compara las cargas de cada uno, pues las cargas están proporcionadas. A lo mejor un niño está muy preocupado porque la maestra lo regañó por algo que no hizo y está muy agobiado porque trae en la mochila un papel de que tiene que ir a la dirección su mamá o su papá el otro día. Es una carga grandísima para un niño. Peor si es algo que no hizo. Y a veces llegamos y, ¿qué tienes? ¿Por qué no saludas? Párese derecho. Y el pobre niño con una carga así que ya ni el jorobado de Notre Dame. ¿Y nos importa? No, no nos importa. Es primero, se dice buenas tardes, se dice buenos días, se dice lo que sea. Y no sabemos la carga. ¿Qué carga trae la mamá? ¿Qué carga trae el papá? ¿Qué carga trae el hermano o la hermana? Dice que si queremos cumplir la ley de Cristo o su voluntad, tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque para eso somos familia. Pregúntele a alguien de su casa, ¿cómo te puedo ayudar a sobrellevar tus cargas? Y a lo mejor es algo que dices, no puedo resolver porque a lo mejor la persona te dice, es que hubo un problema en el trabajo y te empieza a hablar de cosas que ni entiendes, porque son áreas de expertise completamente diferentes. Pero dices, a lo mejor te puedo servir a ayudar a sobrellevar tu carga dándote un abrazo. O a lo mejor te duele mucho la cabeza y puedo orar por ti, o te puedo dar una aspirina, o a lo mejor, ¿sabes qué? No hagas nada, acuéstate poquito, a que te dé el aire y se te despeje un poquito todas las broncas que traes. Pero queremos que nos ayuden y no queremos ayudar. Hace algunos años, hace muchos años, me encargaron a mí un trabajo y tenía muchas cosas que hacer, entre ellas preparar algunas cosas de comida. Y una persona que me vio, yo creo, muy agobiada, como a Marta, no sé por qué, me dijo, ¿te ayudo? Y yo, sí, ayúdame. Y me dijo, ¿con qué te ayudo? Y le digo, pues, ayúdame a hacer el arroz. Dije, lo más fácil, pero no le hace que me ayude a alguien. Y entonces, bueno, pues, ¿me das una cazuela? Ahí voy a sacarle la cazuela. ¿Me pasas la sal? Ahí voy a sacarle la sal.
¿me pasas el arroz y una taza medidora para hacerlo bien? Pues ahí voy a buscar una taza medidora y a darle el arroz. O sea, al final me salió peor, o sea, no me ayudes mejor, me tardé más. Entonces, eso no es sobrellevar las cargas. Cuando alguien en tu casa te pide ayuda, de verdad ayúdalo, dile, ¿cómo te puedo ayudar? No le des más trabajo, ayúdale mejor a la persona. Para Cristo, servir es una de las cosas más importantes porque Él es el servidor por excelencia. Cristo se bajó de toda su gloria para venir a servirnos a nosotros. Y nosotros decimos, no, ¿dónde está mi pedestal hoy? Porque hoy me merezco mi pedestal, no, si yo soy tan linda y tan maravillosa, ¿dónde está mi pedestal? Qué bárbaro, sé que no me han puesto mi pedestal. Ni Cristo se puso pedestal, asimismo Cristo toda su gloria la dejó y nosotros queremos tener el pedestal. ¿En qué consiste cumplir la ley de Cristo? Hay unos que ya se la saben. ¿Qué es la ley de Cristo? Amor. Cumplir la ley de Cristo es amar. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos ahora bajo la ley de Cristo, la ley de la gracia, la ley del amor. Y si queremos cumplir la ley de Cristo, tenemos que amar y demostrar ese amor. Es que yo amo por dentro. Mira cómo estoy amando por dentro. No, pues no, tenemos que demostrar, tenemos que asegurarnos que las otras personas con las que vivimos se sientan amadas. Una vez a un papá le preguntaron, ¿amas a tus hijos? Y el papá dijo, claro, hasta la pregunta me ofende. Y luego le preguntaron a los hijos, ¿y tu hijo te sientes amado? Y uno dijo, sí. Y el otro dijo, El otro hijo no se sentía amado. Y el papá dijo, sí lo amo. Pero no se sentía amado. Entonces, otra vez se vale preguntar, esposo, esposa, papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, ¿cómo te puedo hacer sentir amado o amada? No estemos adivinando. En la Biblia nunca dice, adivina cómo demostrar el amor según San Pedro, número 1, versículo. No, nada. Se vale preguntar. A lo mejor creemos que estamos haciendo muy buen trabajo y estamos haciendo un muy mal trabajo, o al revés, creemos que estamos haciendo un pésimo trabajo y resulta que la otra persona está contenta con lo que estamos haciendo. Entonces, ojo con eso. Cuando ayudemos, mostremos comprensión, misericordia. A lo mejor no vamos a poder resolver el problema de la otra persona, pero podemos apapachar al menos. Quiero terminar con un pequeño ejemplo que está en Hechos 18, 24, 28. Es la historia de un joven y mientras leemos la historia de ese joven, quiero que vayamos viendo cuáles son sus atributos y sus características. Hechos 18, versículo 24. A partir del 24 vamos a leer. (18:24) Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y queriendo él pasar a Acaya, o sea, a otra ciudad, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Antes de hacer la lista de atributos de Apolos, en el versículo 27 dice, fue de gran provecho. Eso quiere decir, según el griego, que ayudó y benefició a los creyentes. Ayudar o beneficiar, eso es ser de gran provecho. Apolos llegó a aportar, no a dar lata.
llegó a ayudar, a sumar, no a restar. Y nosotros, fíjense, si hacemos una lista, pues dice primeramente que era elocuente, que era poderoso en la escritura, podemos saber ahí que sabía enseñar, que era diligente, que tenía denuedo, que era apasionado, que era humilde, porque Priscila y Aquila le dijeron, mira, te faltan ahí unas cositas en lo que tú estás enseñando, y él no dice que rezongó, dice que aceptó y que luego todavía fue a la otra ciudad y se preparó mejor. Era proactivo, acomedido, ayudante, estaba dispuesto a servir, era vehemente, era testigo de Cristo. Y no vamos a hablar de Priscila y Aquila porque ya el tiempo no nos va a alcanzar, pero me encanta que Apolos dice que fue de mucho provecho, de gran provecho. Y si nosotros, en la línea que nosotros estamos en este mensaje, de conocer, amar y servir, nuestra meta es ser de gran provecho para los miembros de nuestra propia casa. No importa si tu familia es de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, tú y Cristo son una familia. Tú puedes ser provecho para la persona que es tu familia pero no vives con ella, para tu vecino, para que conozca a Cristo. Tú puedes ser de provecho para tu cónyuge, para tus hijos, tú puedes ser de provecho para tu mamá, para tu papá, para tus hermanos. Todos podemos ser de provecho. Tomemos ejemplo. Y si hiciéramos un checklist, todos estamos cortos en ese checklist. Todos. Si Saúl estuviera aquí, dijera, hasta yo. Todos quedamos cortos en la lista de ¿estoy amando con el amor que ama a Cristo? La verdad es que no. ¿Estoy ayudando a sobrellevar las cargas los unos de los otros? La verdad es que no. ¿Estoy poniendo primero al otro con el que vivo en vez de ponerme a mí? La verdad es que no. ¿Estoy siendo de provecho como Apolo? La verdad es que no. Necesitamos de la gracia de Dios, porque esto no es algo que hace en nuestras propias fuerzas. Es algo que se hace en el poder de Dios, en primer lugar. Pero en segundo lugar, es algo que se hace en obediencia y por amor a Dios. ¿Usted quiere cumplir la voluntad de Dios? Señor, muéstrame tu voluntad. Hoy ya vieron unos versículos para cumplir la voluntad de Dios. Oremos para que el Señor nos ayude a conocer a los miembros de nuestra familia, a amarlos y a servirlos.